Bien, amigos, el país ha estado afectado durante los últimos 4 años y medio por diferentes fenómenos que lo hemos señalado como cambios climáticos, pero siempre el clima ha tenido cambios. Afortunadamente, en el sector de los departamentos que se encargan de eso, que aquí es Cruz Roja, Defensa Civil y COE. Afortunadamente esa gente han trabajado en forma conjunta y no hemos tenido queja de ese grupo. Sin embargo, tiene un componente que en Estados Unidos acabamos de vivir unas declaraciones de la gobernadora de Puerto Rico, que tiene problemas con el gobierno central porque en Estados Unidos hay un presupuesto para este tipo de cosas. Aquí no, aquí lo que hay es una serie de organismos oficiales que la Defensa Civil reúne, le expone los problemas y cada uno hace su aporte: salud pública, obras públicas, militares, etcétera. Nosotros le vamos a dar la bienvenida al licenciado Juan Salas Rosario. Juan Salas es un dominicano, tiene militancia política, es parte de los pocos aliados que están en el gobierno desde el principio y es director ejecutivo de la Defensa Civil. No se ha dedicado a actividades políticas, siempre y únicamente a la Defensa Civil. Han hecho muchos operativos, sobre todo los fines de año, ya hicieron 4 durante estos 4 años. También ellos tienen planes para el futuro y la participación vamos a resumirla en que él nos diga qué han hecho y qué le gustaría a él dejar como un legado del paso de su administración por la Defensa Civil. Porque el director del COE ya fue reconocido, reeligiéndolo en el cargo. Adelante, licenciado. Gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias por permitirnos estar acá. Un día Corríjame primero todas esas cosas que yo dije. No, está claro. Un día soleado donde instituciones como la nuestra no suelen tener espacio en los medios tan importantes como Revista 110 y las diferentes plataformas que nos permitirá hoy hacer uso de este espacio. Decirle que sí, el país tiene un compromiso a partir de una ley que nosotros nos dimos. El último gran fenómeno que generó todo una catástrofe y un desastre finalmente fue el ciclón George, 1998. A partir de este compromiso que teníamos pendiente del año 1947, porque después de la Segunda Guerra Mundial los países se comprometieron a crear organismos de protección civil. ¿Qué sabe de esa vaina? Y con eso entonces se crearon las Cruz Rojas en los países cristianos y la Media Luna en los países musulmanes. Nosotros entonces, 17 años después, creamos la Defensa Civil. Es un organismo que tiene que atender a la población en situaciones en las que la vida pueda correr peligro. Por eso Defensa Civil ha estado trabajando, no simplemente en el operativo como este de la Virgen de la Altagracia, es un evento que reúne a miles de ciudadanos, donde tradicionalmente se moviliza, no simplemente del país, sino de otras islas, porque la historia establece que esta parte de la isla era un reservorio o un gran mercado de esclavos, y tradicionalmente, históricamente, por más de cientos de años, se mantuvo la tradición de que cuando vamos allá vemos personas que vienen de otra isla a venerar a la Virgen de la Altagracia. Entonces, este operativo para nosotros implica que a lo largo del país los dominicanos se trasladan a hacer culto y reverencia a esta patrona de los dominicanos. Y lo mismo se repite en La Vega, en el santuario que tenemos allá. Entonces, Defensa Civil tiene ese compromiso de atender a la población en situaciones en las que tenemos concentración de personas. Por eso, después del año 1998, el país se dio una ley, aquí ando con un ejemplar, que es la ley 147-02, que crea un sistema nacional de gestión de riesgo. Y eso es importante, porque entonces el país no simplemente nos hemos concentrado en atender la afectación, sino que trabajamos todo el año en la prevención. Para ello se creó
la Comisión Nacional de Emergencia, que está constituida en este momento por 31 instituciones: medio ambiente, cambio climático, obras públicas, educación, Ministerio de la Mujer, Ministerio de la Juventud. Estamos hablando de un conjunto de instituciones que trabajamos todos los meses y revisamos la política de prevención. Bien, licenciado, mire, en el caso suyo, nosotros tenemos el privilegio de tener a Terrero, que es un miembro casi ad vitam de la Cruz Roja, y usted tiene que decirnos cómo se manejan ustedes en medio de crisis, sin presupuesto fijo, con a veces demanda muy grande y con la cantidad de organismos que tienen que coordinar. ¿Quién es el que encabeza eso? Porque hemos vivido eso con Terrero, que es un alto dirigente del Consejo de la Cruz Roja, y no sabemos cómo Defensa Civil. A veces no sabemos si es usted o el COE el que dirige el operativo. Sí, ¿de qué se trata? Bueno, en el caso de la Cruz Roja, sobre todo los recursos. De la Cruz Roja, que tiene una característica especial, es una institución internacional que tiene un presupuesto, ¿verdad?, internacional, porque el Estado Dominicano recibe aportaciones y tiene una tradición en la que, debo reconocerlo, Defensa Civil nació de Cruz Roja. Los voluntarios que llegaron a crear a la Defensa Civil fueron unos jóvenes, ya hoy adultos, que salen a crear cuando la ley 257 en el año 1966 se promulga. Entonces este grupo de jóvenes, sobre todo radioaficionados, son los que crean en Defensa Civil. En ese sentido hemos tenido una tradición de mandar. Un ejemplo de ello es que en la mayoría de los puestos incluso se comparte la comida, hay una dinámica importante que es por tradición, y nosotros al frente de la institución hemos trabajado para que esta dinámica se mantenga. Decía que hay una visión reactiva, que en el país hemos estado trabajando para cambiarla por una visión prospectiva de riesgo. ¿Qué implica eso? No prepararnos para dar respuesta a las situaciones, no simplemente limitarnos, sino trabajar y conocer qué puede pasar en Bonao. Ya sabemos que en Bonao, cuando hay desplazamiento de vehículos, pudiéramos tener afectaciones en un área específica. Entonces, con tiempo, Cruz Roja y Defensa Civil se posiciona. No simplemente se posiciona con la banderita, sino que tenemos equipo médico y de respuesta para atender a la persona. Pero también incluso se proporciona en ese lugar, se coordina hasta la sangre que pudiéramos utilizar en caso de un accidente. Esa es una visión que nosotros hemos estado trabajando, prospectiva de riesgo, porque cuando hay desplazamiento hay un riesgo. Entonces el riesgo se mitiga cuando tú tienes una respuesta previa, es lo que llamamos preposicionar equipo, preposicionar recursos, y trabajar bajo esa visión ha sido la garantía en la que este gobierno, y digo, el presidente de la República, Luis Abinader, se ha puesto al frente. Ustedes ven cuando hay situaciones de emergencia, él es el que coordina la respuesta. Pasa balance a todo y dice Defensa Civil, ¿cuántos voluntarios ustedes tienen? Doña Gloria, ¿qué tenemos nosotros como amenaza latente? ¿En qué pudiéramos impactar? Entonces, Fuerzas Armadas, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos con el tema de los comedores económicos, de la ración de alimentos, de las colchonetas para la persona? Esa ha sido la estrategia con la que nosotros hemos estado trabajando en los últimos 4 años, y nos ha permitido entonces tener un desplazamiento y una respuesta oportuna en la población. Y precisamente esa parte de los voluntarios, uno se pregunta cuántos son y cómo se coordinan, porque se presenta la situación, como decía, en prevención de lo que pudiera pasar varias veces al año. Entonces, es un grupo fijo, es una cantidad de personas que admite cada vez a más miembros, y en especial hoy en día que es tan difícil conseguir a alguien que haga algo por amor al arte. ¿Cómo hacen ustedes para coordinar y reclutar esa cantidad de voluntarios? Sí, nuestro querido director Francisco Arias me dijo, director, mire, al llegar a la institución, aquí la clave es la 3C, la 3C. Y decía la 3C, sí, mire, esto es gorra, carnet y los certificados. Los certificados tienen que ver que la Defensa Civil hace 17 años, por mandato de ley, tiene una escuela, la Escuela Nacional de Gestión de Riesgo. Y entonces nos pasamos todo el año, los fines de semana, formando a los jóvenes. Eso implica que Defensa Civil tiene una cantera de formación. Entonces nuestros jóvenes llegan a Defensa Civil y reconocer lo siguiente. Defensa Civil tiene en este momento el voluntariado más grande de América Latina, a nivel de gestión de riesgo. En Estados Unidos tiene un voluntariado que tiene que ver con personas que asisten a ancianos, a niños, personas que se dedican a construcción de vivienda, pero en materia de gestión de riesgo, el voluntariado más grande de América Latina está en República Dominicana.
Nosotros en el 2023 hicimos un encuentro donde la Media Naranja llevamos a más de 6.000 voluntarios, un evento extraordinario. ¿Y a qué se debe eso? A que Defensa Civil, y gracias a esa siembra que hizo don Eugenio Cabral en todo el país, un hombre folclórico, tenemos voluntarios en nuestra institución con más de 40 y 50 años. Ha sido una tradición que se ha mantenido en el tiempo y nosotros entendemos que esa vocación de servicio y esa articulación que Defensa Civil ha ganado en las comunidades, nosotros tenemos en este momento más de 2.000 voluntarios esperando confirmar para ingresar a la institución. Qué bien. Y eso quiere decir que entonces, en medio de una sociedad que se debate entre los valores y antivalores, Defensa Civil es un buen referente para nosotros. ¿Y a qué se ha debido? A que nosotros como estrategia, cuando vamos con la Escuela Nacional de nosotros, de gestión de riesgo, a un departamento de una empresa a dar un curso de extintores, manejo de primer auxilio básico, si graduamos a 45 de estas personas, le pedimos quiénes de ustedes puedan ingresar a Defensa Civil, por lo menos 8 de esas personas o 5 levantan la mano, y ha sido la estrategia con la que nosotros hemos estado creciendo en los últimos años. Y sobre todo que ha ganado un liderazgo, un reconocimiento desde el ciudadano de a pie hasta el presidente de la República. Ha dicho que Defensa Civil tiene que convertirse ya de ser la cenicienta del sistema a convertirse en lo que debió ser hace tiempo. Una institución robusta, y para ello estamos trabajando. En el día de ya el lunes estaremos entregando unos equipamientos a La Vega. Son ambulancias, una camioneta. Al llegar a la institución, y esto es importante decirlo, había deficiencia en la movilidad. Tenemos un director en cada provincia y teníamos en ese momento más de 14 directores que no tenían movilidad. Cuando se producía una afectación en su provincia, tenían que acudir a otras instituciones que les facilitaran en términos de préstamo una camioneta. Y ya todos los directores tienen por lo menos una camioneta. Provincias como La Vega tiene varios vehículos, Puerto Plata tiene 3 camionetas modernas. Tenemos entonces unas condiciones que han estado mejorando para que nuestros voluntarios, ustedes ven las carpas con las que operan en carretera. Ustedes tienen cientos de vehículos. No cientos, tenemos alrededor de casi 100 vehículos tenemos. Sí. En todo el país, ¿verdad? En todo el país, sí. En buenas condiciones, que eso es importante porque si vamos a atender emergencias, nuestros vehículos no pueden quedarse. Entonces hemos estado trabajando para cambiar la flotilla y agradecemos el esfuerzo que se ha hecho del gobierno central, porque Defensa Civil es una institución que no simplemente aparece en Semana Santa, como lo haremos ahora, sino que tuvimos en los conciertos de aventura, donde atendimos a más de 1.000 personas que tuvieron afectaciones. Es normal que se produzcan desmayos, situaciones. Y entonces ahí colocamos una carpa con técnicos, con médicos, para atender incluso a personas con situaciones. Ahora pudimos hacer una asistencia de más de 8 niños que se extraviaron en esta actividad de la Altagracia, y atendimos a más de 200 personas por situaciones de deshidratación, situaciones de desmayo, producto del calor, de manera que Defensa Civil ha estado presente y sigue presente en los momentos más importantes que el país ha necesitado del apoyo. Señor Salas, usted al inicio nos habló de la ley 14702, la ley de gestión de riesgo, que si mal no recuerdo fue promulgada cuando estaba Lora Salcedo. Creo que Lora Salcedo estaba al frente de la contraalmirante Lora Salcedo. Coronel general. Sin embargo, nosotros estamos enterados de que hace unos años se ha tratado de hacer una modificación a esa ley con cambios fundamentales. Me gustaría saber si es cierto, cuáles son los cambios fundamentales que se están manejando para modificar la ley, aparte del tema de los recursos que hablaba el doctor Jacín, que hay un tema ahí todavía pendiente. Sí, bueno, toda ley necesita ser modificada en el tiempo porque una ley responde a una necesidad o una situación que pudiera tener una sociedad. La sociedad ha cambiado y hoy tenemos una ley de ordenamiento territorial. Esto implica que hay que ordenar el país. En los últimos 30 años, nuestro país, que era una sociedad netamente rural, donde el 70% de la población vivía en campos, en comunidades, hoy esto se ha invertido, más del 70% de la población dominicana está concentrada en pocas provincias. Eso implica que las vulnerabilidades han crecido demográficamente, pero desde el punto de vista de la gestión de riesgo implica entonces una nueva dinámica. Esta ley está pendiente, pero debo decirle que es una ley modelo, es una ley que aunque se promulgó en el 2002, para nosotros al llegar a la institución encontramos un Mercedes nuevo del año, y disculpen la marca que promuevo, pero en el plástico, una ley de muy poco uso, porque justamente no había una articulación del sistema, había una dispersión de esfuerzo y de recursos, y el compromiso que hicimos fue ordenarnos. Nosotros de manera sagrada, el tercer miércoles de cada mes nos reunimos y pasamos balance.
ahora estamos en una estación, si se quiere, de sequía. Si esto se prorroga, ya nosotros estaremos trabajando y activando un comité de sequía que se creó hace 2 años, para dar asistencia, porque como país tenemos deficiencia, tenemos presa que hay que manejarla, tenemos situación con la agricultura, con el medio ambiente. Entonces esta ley, aunque si bien es cierto toda ley necesita actualizarla, yo creo que más bien es darle un mejor uso a la ley. Esta ley tiene unos fondos, pero que nunca ha tenido disposición de esos fondos, justamente para tener, el maestro Julio decía que en el caso de Estados Unidos, el FEMA tiene y inicia el año con 17.000 millones de dólares, y cuando ya se agotan los primeros 3.000 millones, se disponen de ese dinero. Por eso ustedes ven que en los incendios de Los Ángeles, los recursos no faltaron, porque hay una disponibilidad de recursos. Entonces nosotros como institución, que tenemos que atender las emergencias, tenemos que disponer de un fondo que nos permita accionar en ese momento. El país tiene un fondo, eso habría que revisar lo que es parte de la ley, porque aunque lo dice, no es sancionatorio, claro. No hay un vínculo que te obligue. Como institución tenemos que velar, porque cada vez tenemos más empresas, que no es que han llegado a zonas urbanas, es que las urben han ocupado esas empresas. Vemos el caso, por ejemplo, de Metaldón, que está pendiente movilizarlo de ahí, porque es un espacio que implica riesgo. Si Dios no libre de una tormenta que nos afecte ahí, ¿qué pasaría con toda esa cantidad de chatarra que tenemos ahí? Entonces el país necesita ordenarse, y para eso los organismos de protección civil tenemos un gran reto. Yo creo que la modificación de la ley está pendiente, hay que regular algunos eventos. El presidente promulgó una ley que crea un organismo y un cuerpo de atención en situación de emergencia con los militares. Le da un mandato, que aunque la Constitución lo establece ahora muy comprometedoramente, ya tienen un mandato en situación de emergencia. De manera que nosotros hemos estado promoviendo, conjuntamente con el MEPIB, esa modificación de esa ley, porque hay que actualizarla, pero mientras tanto, entendemos que esta es la ley que tenemos vigente en este momento con su reglamento de aplicación, y es la que estamos utilizando. Y por eso ustedes nos ven coordinando con las gobernadoras, con las alcaldías, porque esta ley establece una gobernanza que nos permite a nosotros tener líneas políticas de planificación arriba, en el medio y abajo. Eso implica que los comités de prevención, mitigación y respuesta, y establezco lo siguiente: comité de prevención, mitigación y respuesta. Primero, los acuerdos de Sendai establecen que cada nación tiene el compromiso sagrado de conocer el riesgo, a qué se va a exponer. Y ustedes han visto al director de Defensa Civil andando todo el país con unos perfiles de vulnerabilidades, donde tenemos qué puede pasar en ASA cuando ONAME establece que las lluvias pudieran alcanzar 200 milímetros, y entonces el COE emite una alerta amarilla. Bueno, vamos a tener 14 inundaciones en 14 barrios. Pero ¿cuáles son esos barrios más peligrosos? Tenemos 3 barrios. Entonces esos barrios movilizamos a la persona y utilizamos un concepto de desplazamiento. Lo llevamos a casas de particulares para no ocupar las escuelas. Pero también hemos estado haciendo alianza con ¿quiénes? Con las iglesias. Las iglesias en este momento están en la mayoría de las zonas vulnerables, entonces se convierten en albergues para que la población no se exponga. Una pregunta. Usted mencionó a Eugenio Cabral, que fue una figura... el padre de la defensa civil, exactamente, del punto de vista de cómo popularizó esta institución. Correcto, pero yo creo que después de Eugenio Cabral, casi todos los directores de la defensa civil han sido generales. Sí. Y creo, excepto usted, que es civil. Sí. Le pregunto, y el doctor dijo que usted es un dirigente político, no lo sabía. Sí, sí. Sería bueno que nos dijera esa transformación, porque el último general que fue jefe de la defensa civil fue Méndez. No, que Méndez nunca estaba en la defensa civil. Nunca tuvo, siempre estaba en el era un empleado de la defensa civil. Era un asistente de varios directores. Y, luego un decreto creó al COE, le dio un presupuesto y entonces lo sacó de la defensa civil. Siempre había un dilema entre COE y defensa civil, pero no vamos a entrar en ese caso. Sí. ¿Qué cambio usted ha experimentado de que siempre eran oficiales generales y esta vez un civil? Bueno, muy importante, yo creo que estaba pendiente, el país tenía una deuda con esta institución, que aunque se creó para dar respuesta a situación de emergencia, el compromiso sagrado era articular antes de la emergencia. Al llegar a la institución, y la característica de nosotros, quisimos un poco permear esto en función de que si tú tienes una institución que tiene que atender a la población, lo primero que esa institución tiene que ganarse el liderazgo de la población. Los primeros 2 años yo me pasé recorriendo todo el país. En primera persona lo digo porque tuve que armar el país. Y eso implicó junta de vecinos, venga, escuchen, ¿qué es un tsunami? Ustedes que están en las costas. ¿Qué pasaría aquí si tenemos un tsunami? Pero ¿qué es un deslizamiento de tierra? ¿Qué lo provoca? Pero ¿cómo atender ante un sismo? ¿Cómo van a hacer los niños de la escuela, a los hospitales? Entonces hemos articulado a las instituciones de base,
alrededor de defensa civil. Por eso defensa civil, cuando hay una situación X, si no somos los primeros en llegar, somos los segundos, porque nos llama. Mire, defensa civil, se cayó un árbol. Entonces, esa articulación ha sido la clave. Y como civil, como gente que vengo de haberme articulado en la sociedad, como una persona preocupada por una sociedad en dinámica, en desarrollo, llevé esa práctica a la institución conjuntamente con el equipo que me acompaña. Esto ha permitido una diferencia importante entre la defensa civil actual y sobre todo un elemento muy importante. Esta defensa civil hoy te habla de código QR, hoy te habla de drones inteligentes, hoy te habla de un simulador que estamos trabajando para poder generar situaciones con inteligencia artificial. Y no estamos muy lejos de eso todavía en esa materia. Estamos muy cerca. Nosotros, por ejemplo, ahora, en este recorrido, usted podía con su celular escanear el código QR y le decía dónde estaban cada uno de los puestos de socorro de la Cruz Roja, de la Policía de Defensa Civil, y dónde estaban los vehículos de extricación, y qué tenían esos vehículos como componentes. Pero muy importante, cuando tenemos situaciones como incendios, cuando tenemos que buscar a una persona que se extravió, estos drones nos permiten nosotros poder georreferenciar y ubicarlo con infrarrojo y unos sensores que tiene. En este momento estamos instalando en Puerto Plata, el director Oscar García, unos sensores en 2 cuencas de río importantes con rayos láser que nos va a permitir en tiempo real qué tanto está creciendo y qué tan rápido un río para entonces el río abajo empezar a desplazar a esa persona. Yo creo que hoy en día esta defensa civil tiene que articularse a un país y una sociedad en desarrollo, una sociedad dinámica que está apuntando a la tecnología. Este aparatito nos permite a nosotros desplazarnos y en esa dirección nosotros estamos trabajando para llevar a ese nivel la defensa civil. Me faltó simplemente, ¿cuál es su corriente política? Sí, yo soy dirigente del Frente Amplio. ¿El Frente Amplio? Sí, señor Salas. Ha trabajado bastante en el Frente Amplio. Sí, vicepresidente del Frente Amplio. Sí. Recordamos que antes era muy frecuente ver en edificaciones públicas, sobre todo en colegios, particularmente nosotros llegamos a ver incluso en una pared del Congreso una ficha de la Defensa Civil donde decía la capacidad de acogida de albergue sí. Que podían tener. Entonces, actualmente, ¿existe ese inventario o está designado ya como lugares a donde la gente puede ir sin preguntar en caso de alguna calamidad que afecte el lugar de residencia, en caso de algún fenómeno natural? Sí, existe, está en la plataforma actualizado. Nosotros todos los años revisamos, hay un Comité Nacional de Albergue que nos reunimos justamente Comité Nacional de Albergue. De albergue, sí, que se reúne primero lo hacemos en las comunidades, en las provincias y luego a nivel nacional. En este momento en la plataforma tiene que estar dispuesto unos 2.715 albergues disponibles. Pero a ello hay que sumarle las iglesias, que a través de un convenio que hicimos, un compromiso, un acuerdo de apoyo, ya tenemos más de 1.000 iglesias que la hemos clasificado y que tienen condiciones para hacer albergue. Porque el albergue tiene que tener unas condiciones mínimas, una cantidad de personas por metro cuadrado para cumplir con unas normas internacionales, que tengan un baño, posibilidad de cocinar en caso sea necesario o de llevar alimentos. Y nosotros entonces, esa dinámica nos permite todos los años actualizarla. ¿De qué se trata? De que conjuntamente con los albergues nosotros tenemos una alianza con las comunidades y resulta que doña Lola en Ocoa se está atendiendo a 2 nietecitas porque su hija está trabajando fuera de la ciudad. Ella a la hora de albergarse tiene que buscar el lugar más seguro y que le garantice una tranquilidad. Y para ello entonces las iglesias son idóneas, igual centros culturales o casas de amigos y particulares que le permiten a ellos estar en situación de emergencia seguro. Una estrategia ha sido que nosotros entonces movemos el brazo social del gobierno. Estamos hablando del comedor económico, las ayudas sociales que se hacen cuando la comunidad ve la reconstrucción de vivienda. La reconstrucción de vivienda cuando tienen afectaciones. Pero en principio lo más importante es movilizar a la persona para que no nos atrapen en ese momento cuando ya tenemos alerta roja en medio de una situación trágica. Y esa estrategia nos ha permitido a nosotros durante los últimos años que la persona, usted no ve en video de personas que se resisten, porque esta articulación ha permitido una alianza con esos vulnerables, de manera que nosotros ha sido la estrategia con la que hemos manejado. Y tienen ustedes, supongo que también tienen una alianza muy cercana con el plan social y comedores económicos, porque hay veces en que lo primero que quiere esa gente es que le garanticen por lo menos su comida durante el tiempo que duren desplazados. Sí, es una alianza obligada, necesaria. Estamos a una llamada. Como yo llamo, dice ya dirá, Sala, ¿qué pasa? ¿No? Para saludarte. Sala, ¿qué pasa? Sí. ella está atenta. Sí, ella está en una llamada porque eso es lo que permite que la población se sienta segura, se sienta acompañada
Decía ahorita que en términos de tecnología es importante que el país siga apostando a mayor capacidad. Hemos estado trabajando, levantando información. Lo que vivimos los últimos noviembre ha creado toda una percepción de riesgo porque producto del cambio climático y cómo se ha desplazado aquellas estaciones. Este fue un año atípico, nueva vez, Puerto Plata entre noviembre y diciembre, casi 50 días lloviendo de manera prolongada, y esto provocó que el 24 de diciembre tuvo que desplazarse el gobierno prácticamente, con el presidente a la cabeza, el 24, a atender a más de 4.000 familias que estaban en situaciones de amenaza. ¿Y a qué se debió? A que, bueno, llovió bastante en esa zona del país, y entonces esto ha permitido a nosotros levantar información donde ya sabemos cuáles son las zonas vulnerables que tiene Puerto Plata, cuáles son las zonas vulnerables que tiene el Gran Santo Domingo. Sí, pero antes de darle paso a Terrero, pero es que también hay una situación interesante, porque uno regularmente tiende a pensar que zonas vulnerables son cosas como del interior, pero usted mencionó los 2 de noviembre, y yo digo, ¿de dónde? Hay que convocar a los voluntarios para atender una zona urbana y sobre todo de la capital. Entonces, ¿cómo esas experiencias qué le han dejado a la Defensa Civil? Sí, muy importante. Nosotros justamente nos encontramos en este momento en una tesis doctoral con la Universidad de INTEC La Habana, y donde estamos desarrollando un simulador con el apoyo de inteligencia artificial, que nos permite a nosotros que la data que tiene ONAMED, que en este caso ya Indomed, instituto, de más de 30 años, nos permite saber cuál ha sido la media de lluvia por meses. Entonces decimos, bueno, los meses que más lluvia tiene el país son octubre, noviembre, agosto. Entonces, ¿qué ha provocado esto? Que esto y estos sectores se inunden. ¿Pero a qué se debe? A que el problema con el alcantarillado, que no hacemos la poda de los árboles, pero sobre todo que la manera como se han construido las viviendas no es tan acorde con esa debilidad que tiene el terreno. Esto entonces, en el caso de los noviembre, ha cambiado la percepción de riesgo. Cualquier presentación que vemos años anteriores, siempre se ponían en los mapas y las presentaciones aquellas zonas vulnerables, Gualey, abajo. Ya hoy no, ya tenemos situaciones porque vivimos en el noviembre de 2021, 2022, una afectación que provocó en la 27 en Gómez una situación trágica, 9 personas. Pero también en Arroyo Hondo hubo situación. Entonces esa percepción de riesgo se ha estado modificando a partir de que el cambio climático ha modificado los patrones de lluvia. Sí. Decía doña Gloria que la acumulación que tuvimos de lluvia en el año 2022, pasaban más de 50 años que no teníamos 226 milímetros en el Gran Santo Domingo. Pero en el año 2023 alcanzamos los 472 milímetros, multiplicó, no tuvimos que esperar 50 años. Entonces esos patrones los estamos analizando y con ellos estamos creando escenarios de riesgo que nos permitan 2 cosas. Primero, preposicionar. Y hay situaciones que hemos vivido que simplemente se resolvía colocando 2 conos y cerrando un túnel, cerrando una situación que sabemos que no hemos modificado la condición del terreno y entonces evitar que la persona circule. Y esto nos va a permitir en poco tiempo saber poder cómo preposicionar equipos y orientar la población. Cuando vamos a Estados Unidos, ahora en época de nieve, vemos que desvían el tránsito, porque ya los institutos meteorológicos y de tránsito saben que esa zona puede producir accidentes, entonces desviamos el tránsito. De manera que nosotros como país tenemos que apostar a eso, no a contar muertos, sino a prever situación de emergencia, y para ello la información, la data limpia, la data científica va a ser la principal herramienta que tengan instituciones como Defensa Civil, Cruz Roja, los bomberos, Fuerza Armada, las instituciones que estamos trabajando en carretera para evitar situaciones, porque la principal amenaza que tenemos nosotros es el desplazamiento de personas, porque a veces no se detiene. Un visitador a médico tiene que movilizarse, a menos de que estemos en emergencia, por ejemplo, en amarillo, en verde, ya en rojo no. Entonces, para nosotros es importante saber dónde pudiéramos encontrarnos con una situación X. Por eso que realmente efectivamente la ley está requiriendo ya, como usted dice, una transformación, porque son muchos los cambios que han ocurrido a nivel de riesgos y de prevención. Usted se refería a los PMR, que son los Comités de Prevención, Mitigación y Respuesta, que dice la ley, que son aquellos que los presidentes de los PMR son los gobernadores de las provincias, y exceptualmente en el Distrito Nacional es el alcalde o la alcaldesa. Sí. Pregunto, ¿qué papel juega, si es preponderante, en la Defensa Civil en esos PMR, y si realmente efectivamente se está cumpliendo con la ley en convocarlos
cuando hay que convocarlo o si no lo hacen cuando hay una emergencia. Porque la gente, la población, no conoce lo que son los PMR. Y yo creo que deberían también conocerle y asociarse para también todo el mundo, porque todo el mundo es vulnerable. Sí. Carlos preguntaba, todo el mundo es vulnerable. Por más rico que usted sea, es vulnerable, de una forma u otra. Sí, hay un eslogan que me marcó en una campaña que hizo Brasil hace 20 y algo, yo era estudiante de publicidad, de la Cruz Roja, y decía, nadie es tan pobre que no pueda dar una pinta de sangre. Una pinta de sangre. Sí. Ni tan rico y poderoso que en algún momento de su vida no necesite una pinta de sangre. Exactamente. Entonces yo creo que sí, que nuestra institución, las instituciones que conforman el Comité Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta, que lo preside el Presidente de la República y que justamente esta ley establece que el director de Defensa Civil se convierta en el secretario ejecutivo de ese Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta, y que entonces lo nombra como presidente de la Comisión Nacional de Emergencia. Esto se replica también en esa gobernanza obligatoria en la provincia. En la provincia, el director de Defensa Civil se convierte en el secretario. Y el gobernador. Y entonces, con la gobernadora al lado, y a nivel local, con el alcalde. ¿Y por qué hace eso? ¿Porque es un color naranja? No, porque Defensa Civil es la institución que tiene mayor presencia en todo el país, pero acumula una experiencia de más de 58 años, que vamos a cumplir ahora 59 años. De manera que esto implica entonces que esa experiencia y esa acumulación y ese conocimiento del territorio lo convierte en secretario ejecutivo de los comités de prevención, mitigación y respuesta. Nosotros decíamos que un ejercicio correcto de la gobernanza, lo primero que hicimos fue convocar a todas las gobernadoras, las convocamos, hicimos un seminario de 3 días. Mire, gobernadora, este es su perfil. Aquí usted se va a encontrar con deslizamiento de tierra. Entonces, de manera que tenemos que llamar a Obras Públicas que está ahí para que coloque dos grúas o 2 equipos pesados. Mire, medio ambiente, tenemos esta situación. La empresa de las aguas, la empresa que maneja la salud, llegamos en medio del COVID. ¿Qué hicimos nosotros? Crear unas brigadas para atender. Y en el tablero de Defensa Civil colocamos más de 60.000 vacunas. 600.000 vacunas. El equipo de Defensa Civil teníamos más de 127 técnicos colocando vacunas. Entonces nosotros en ese ejercicio de gobernanza, ¿qué hicimos? Capacitar a las gobernadoras y luego hemos capacitado a más de 106 alcaldes. Señor alcalde, mire, esta es su ley. Usted debe no simplemente aparecer en situación de emergencia. Todos los domingos primeros debería convocar a la junta de vecinos, a sus amigos, y que diga cuál es la cañada que tiene obstrucción, para evitar situaciones en las que una lluvia de 15 o 20 minutos se convierta en una gran tragedia. Ahí está la prevención. Esa es la prevención. Entonces nosotros, bajo ese formato, reconocer las intervenciones que ha hecho el gobierno. Por ejemplo, aquí en Critopar, lo que hizo, la intervención que hizo en Cristo Rey. La CAS con el ayuntamiento, es tremenda esa intervención. Sí. Lo que ha hecho Carolina, que le hemos visto los fines de semana podando los árboles. Sí. ¿Qué implica podar un árbol? Primero, 2 cosas. Que el árbol, cuando un viento fuerte le golpea, puede resistir. Pero sobre todo que el alambrado no se nos caiga. Y lo más importante para nosotros es el hecho de que esa prevención tiene que llegar a las presas, a los canales de riego, a las redes de electrificación para evitar que un cable que esté suelto se convierta en una tragedia para la comunidad. De manera que esta prevención ha sido la guía de esta defensa civil, conjuntamente con la tecnología. Bien, finalmente, el licenciado, en el caso de la defensa civil, ¿qué a usted le gustaría lograr? ¿Qué cosas están en proceso y que sean posibles realizar en esta institución? Sí, nosotros, el país tiene el compromiso, el globo terráqueo tiene el compromiso de ponerse a tono con las afectaciones climáticas y antrópicas. Decía en principio que la manera como hemos producido el desarrollo, y quiero decir lo siguiente, creo que somos un país sui generis, donde tenemos un túnel, como el de la 27, que no necesita una salida de emergencia. Eso hay que resolverlo. El país necesita resolver ese tipo de cosas. Que tenemos 14 fallas que se pueden activar en cualquier momento y nuestros puentes no tienen un sensor. No tienen un parlante que te avise, no puede cruzar. Entonces, ¿qué pasaría si tuviéramos una situación en la que se activa una de esas fallas que pudiera afectar a estos puentes? Entonces, el país necesita actualizar su Plan Nacional de Gestión de Riesgo. Y estamos así de terminarlo. La semana pasada lo actualizamos. ¿Qué quiere esta gestión? Al salir, dejar una defensa civil mucho más fortalecida, su Escuela Nacional de Gestión de Riesgo, que pase de ser 80 metros cuadrados a ser una escuela nacional, a hacer extensiones de esta escuela. Y para ello tenemos ya alianzas con Indotel, quien nos ha dicho y se ha comprometido a crearle una aula virtual, una aula multiuso. De igual manera, el Banco de Reserva
nuestro amigo Pereira, que estamos construyendo una gran escuela allá arriba en Manabao, en San Cristóbal, conjuntamente con otras instituciones. Quisiéramos dejar una defensa civil actualizada, una defensa civil con mayor capacidad de prevención y de respuesta, porque la respuesta siempre vendrá. El tema tiene que ver con la prevención. Esa visión prospectiva de riesgo es la que Defensa Civil tiene que finalmente dar ese salto. Que no simplemente estemos con la banderita, sino que tengamos un equipo tecnificado con capacidad de dar respuesta a un accidente de tránsito. La tenemos, pero eso hay que incrementarlo. Decía el ministro David Collado que este año habíamos recibido más de 11 millones de personas. Cuando sumamos eso a los 10 millones, estamos recibiendo, entonces, movilizándose en el país, más de 20 millones de ciudadanos. Hoy los haitianos son más. Bueno, si sumamos entonces los extranjeros, sentido general, eso quizás no se cuentan como turistas. Entonces ya tenemos una gran cantidad de personas desplazadas en carretera, en playas, en balnearios. Entonces el país tiene que actualizar todos los planes que tenemos nosotros de gestión de riesgo a esta realidad que tenemos hoy. Es un país que apuesta al desarrollo. Por ejemplo, en la parte sur del país hay una gran movilización de materiales, de recursos. Yo voy regularmente a Barahona y me encanta. Tú tienes que llamar con tiempo para poder conseguir una habitación. Entonces hay un país que está en desarrollo, un país que necesita actualizar todos los planes que tenemos de gestión de riesgo y sobre todo los planes de emergencia. Señor Salas, hay un riesgo latente y yo creo que no debemos dejarlo pasar por alto y tiene que ver con los terremotos, el tema de los riesgos sísmicos. Entonces, el país, este gobierno ha designado a un técnico en el tema de sísmico, ¿verdad? Y yo creo que es sumamente importante. La pregunta sería, ¿qué están haciendo ustedes como Defensa Civil junto con ese organismo que tiene la prevención, más los riesgos que nosotros tenemos con todas estas torres que tenemos, si son sujetas de que puedan soportar un terremoto de magnitud importante como ocurrió en Haití? Sí, bueno, el país tiene, esta ley también fortaleció un órgano que es parte de vecinos nosotros, ONESBI, que lo dirige el ingeniero Reyes Madera, y que es parte de la mesa sísmica. Justamente ahorita a las 4 de la tarde, hoy tenemos un convenio con la Universidad INTE, ONESBI y Defensa Civil. Reyes Madera de los pocos técnicos en sí, el tema sí, sísmico. un científico sísmico. Ha trabajado bastante el tema del código de construcción para resistencia sísmica. Es un gran vocero, es miembro honorífico de la Comisión Nacional de Emergencia, es miembro del Consejo de Defensa Civil. Y hoy tenemos un convenio con la Universidad de INTEP, ONESBI y Defensa Civil. ¿Con qué intención? De fortalecer una red de evaluadores sísmicos. Hemos formado conjuntamente con el CODIA a más de 500 profesionales para evaluar las escuelas, los hospitales, los aeropuertos, porque un país como el nuestro, no se nos puede olvidar que en Haití en 14 segundos fallecieron más de 300.000 personas y esa misma falla que afectó a Haití la compartimos nosotros. Entonces, en ese sentido hemos estado trabajando para dar respuesta sísmica en situaciones. El sismo no hay forma hasta el momento de predecirlo, no hay forma. Pero si nos preparamos un buen comportamiento, una infraestructura robusta, nos va a permitir tener menores víctimas. De manera que nosotros estamos trabajando en esa dirección, con esa mesa sísmica, con Reyes Madera, que dirige ONESBI, el maestro Auxilio León, que también es parte ahora a partir de un decreto que se estableció, pero estamos trabajando para que los ingenieros, los arquitectos, las universidades, que son las que forman a los profesionales, tengan comprensión a la población. No, yo sé que hay situaciones a veces económicas que te impide poder pagar que una gente te haga una evaluación de tu terreno, pero hay que hacer un esfuerzo, porque tú no puedes invertir 20, 30, 40 millones de pesos cuando el costo de evaluación te va, ¿cuánto? $500 millones de pesos. Entonces tú tienes que garantizar tu inversión. En esa dirección Defensa Civil está trabajando para poder fortalecer todas las alianzas que nos permitan como país garantizar un desarrollo sostenido. Michelle, perdóname Michelle, pero yo creo que es importante un tema. Mire, yo siempre he criticado de que tenemos los simulacros, son previamente avisados. Entonces, yo no tengo, ¿cuál objetivo tiene decirle a una gente, mañana a las 10 de la mañana vamos a hacer un simulacro de terremoto? Entonces, en la torre número tal, que tiene 20 pisos, sabe todo el mundo que ya bajar. Me ha pasado a mí, señores, bajen todos, que ya estamos y nos ponemos todos en el punto de reunión. Pero ¿para qué avisarlo? Si no, si es debemos tener un terremoto, y te lo dicen, no se avisa. Sí. Entonces, pues no, ¿por qué los simulacros no son mejor sin avisar? Como si fuera un arqueo de caja chica. Mira, hay unos protocolos. El tema del simulacro no es simplemente hacer un simulacro, es una cultura. Una cultura. Hay países como Costa Rica que los simulacros están programados, ya están normados por ley. Costa Rica tienen
tienen un sistema que es dirigido por un ministro de gestión de riesgo, por la importancia que tiene esta área tan importante. Sí. Su importancia, hoy tienen ellos un ministro de más de 4 años y trabajan en los simulacros programados y por ley, es obligatorio. Y tienen una característica diferente a la nuestra, un país que tiene mayor nivel en la gobernanza, desarrollo que nosotros. Claro. Decirle que hemos estado trabajando en esa dirección para crear una cultura. Nosotros, en principio, hicimos una alianza con el Ministerio de Educación, con el CODIA, y formamos a más de 300 evaluadores de escuelas, porque las escuelas tienen nuestros niños, millones de niños todos los días. Y ese levantamiento ha permitido entonces que el Ministerio de Educación hoy tenga un mapeo de cuáles son las escuelas a intervenir con mayor importancia para evitar tragedias. Antes, ir antes, no después. Claro, claro. Por eso decía que esta nueva visión es la que va a permitir que en situación de emergencia el país pueda tener una respuesta mucho más oportuna. Bien, le damos las gracias al licenciado Juan Salas Rosario, director de la Defensa Civil, director ejecutivo de la Defensa Civil, por todas las informaciones que nos ha dado acerca del funcionamiento y operativos y planes de la institución. Gracias.